Señor Martín Di Natale, ¿cómo le va? Fernando Fracchelli, muy bien. Bueno, en diplomacia parlamentaria, por supuesto, vamos a tener todos los actores que estuvieron en esta Argentina que fue protagonista de este evento mundial como fue el G20, esta Argentina que este año se lució a nivel internacional, balance, como bien vos dijiste, y bueno, por supuesto, un repaso de todo lo que fue este año importantísimo para la Argentina a nivel internacional. Ya estamos aquí en Diplomacia Parlamentaria, Diputados TV, como siempre. Títulos y empezamos con los invitados. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de un tema, ya lo hemos hablado en varias oportunidades, hablamos una vez más del G20, pero vamos a hablar, Martín, del G20 desde otro punto de vista, más allá de los resultados, de lo que se estuvo trabajando para llegar a esos resultados, porque el G20, lo que vimos, la mayoría, fue que fueron 48 horas de discusiones, sí, claro, y de presencia de los líderes. Que se vio. Aquí en lo que se vio, claro, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero estuvieron un año trabajando. Laura Heitman es la Sherpa, o fue la Sherpa, de finanzas del G20. Laura, gracias por acompañarnos. Por favor, gracias por la invitación. Laura, yo dije, ¿es la Sherpa o fue la Sherpa? ¿Terminó el G20 de Buenos Aires? ¿Terminó? En el caso de finanzas, nos llamamos deputies de finanzas. Y en general son los viceministros de finanzas, vicepresidentes de bancos centrales. Argentina fue siempre miembro del G20 desde 1999, entonces siempre hubo un Sherpa, un deputy que iba a las reuniones. Claro. Y va a seguir habiendo, porque seguimos siendo miembros del G20 y un miembro importante este año por pertenecer a la Troika, ese grupo del presidente actual, el saliente y el entrante. Así que ahora con Japón y con Arabia Saudita somos los miembros de la Troika. Entonces claramente no vamos a tener las mismas responsabilidades de la presidencia, pero seguimos representando al país en el G20. Laura, el G20, como muchos por ahí no saben, pero el G20 surge por un tema financiero, básicamente, para poner reglas de juego en el mundo a nivel financiero, a nivel global. Y vos precisamente sos la Sherpa del mundo financiero ahí. ¿Cuáles fueron los temas más complicados para lograr ese documento final que salió, por suerte, redondito, sin ningún inconveniente, sin ningún portazo? Pero en la cocina, ¿cuáles eran los temas más difíciles de tratar? Como vos decís, el G20 surge en 1999, en principio como un foro exclusivamente de ministros de finanzas, de temas financieros, y recién hace 10 años, cuando los presidentes se juntan los líderes por primera vez por la crisis financiera internacional y para dar dirección política y soluciones a esa crisis, se convierte en lo que vemos ahora y se eleva a líderes, ¿no? Y aparece el canal de Sherpas. Entonces el origen en 1999 era netamente un foro financiero y sigue siendo el foro, el mecanismo informal de diálogo de líderes de coordinación macroeconómica más importante del mundo, y tuvimos el privilegio y la responsabilidad de llevar, como vos decías, todo el año esas discusiones a buen puerto. Claramente la cumbre es el momento cúlmine con el liderazgo del presidente Macri y todos los líderes del mundo, y es conmovedor y es lo más importante. Para llegar a eso y a ese documento trabajamos todo el año. Desde el canal de finanzas, imagínate que los ministros se encontraron 5 veces durante el año. 5 veces hubo reuniones de ministros de finanzas, presidentes de bancos centrales, 4. La última de los ministros fue el día anterior a la cumbre. Claro. Entonces, esa agenda sigue siendo muy importante y se trabajó mucho. Primero, este año, como sabemos, es un año muy complicado a nivel global. Nosotros, el 1 de diciembre del año pasado, en la primera reunión de deputies que a mí me tocó presidir, cuando arrancamos dijimos, bueno, el canal de finanzas, un tema muy importante es la economía global, y vamos a plantear los riesgos que vemos a la economía global. Y hace un año y un mes hablábamos de que veíamos riesgos de tensiones comerciales, riesgos geopolíticos, riesgos financieros, qué pasaba si había subas de tasas de interés más rápido de lo previsto en algunos países, si eso desencadenaba reversión de flujos de capitales emergentes. Y bueno, la verdad que todos los riesgos se fueron materializando durante el año. Entonces fue un año muy, muy difícil de tratar de mantener
mantener al G20 unido, que era nuestra prioridad y lo que terminamos logrando, y no lograron otros foros como el G7, que son de grupos de países del G20, y un año muy difícil en donde todos estos riesgos se iban materializando y había que mantener la agenda, las prioridades de Argentina, el futuro del trabajo, infraestructura para el desarrollo, todos temas que eran importantes, adaptar la agenda a la coyuntura y a los riesgos que se iban materializando y que los ministros y los presidentes de bancos centrales discutieran cómo el G20 puede actuar coordinadamente para mitigar esos riesgos y que dejen de materializarse y responder ordenadamente. Y entonces, para mí como economista era un privilegio enorme tener que primero preparar esas reuniones y estar cuando los ministros, los presidentes de bancos centrales de los países más importantes del mundo discutían esto. Entonces teníamos la economía global, era un tema muy importante, y los riesgos y cómo atender esos riesgos. Nosotros obviamente cuando propusimos esa discusión no pensábamos que todos iban a materializar y tan rápido y que a Argentina le iban a pegar tanto también. Claro. Así que fue un año muy complicado, muy desafiante para la economía global, con muchos temas entre miembros del G20, y para Argentina también mantener el liderazgo del G20 en momentos difíciles. Y el G20 nos ayudó también mucho en esos momentos, y crear esos puentes, esos lazos entre países fue muy importante. Hay otros temas de legado de la agenda del G20, como de regulación financiera, que también fuimos trabajando durante el año, de estas regulaciones de Basilea. Basilea 3 terminó en diciembre del año pasado y estamos viendo la evaluación de los impactos de esas reformas del sistema financiero, que sin duda vemos que es un sistema mucho más resiliente y que no vimos en los últimos 10 años crisis, pero vemos, bueno, que todavía puede mejorarse, o esas regulaciones financieras que fueron muy buenas para prevenir y futuras crisis de ese estilo, si tuvieron otras consecuencias. Este año estudiamos, por ejemplo, si tuvieron consecuencias en el financiamiento de la infraestructura, y vimos que no, que fue otro tema muy importante, cómo financiar la infraestructura, que lo trabajamos, pero regulación financiera es un tema que es importante. También Argentina quería tener una agenda muy al día, y teniendo en cuenta cuáles eran las incertidumbres y los miedos nuevos. Entonces pusimos por primera vez el tema de los criptoactivos, las criptomonedas, como se llaman acá, y los bancos centrales del mundo discutiendo qué hacer, qué son, cómo se manejan. Entonces, fue una agenda muy rica. Otra agenda importante fue la de impuestos internacionales. La ventaja comparativa del G20 es cuando uno tiene temas de la gobernanza macroeconómica del mundo, donde vale la pena que los ministros estén juntos para discutir soluciones coordinadas. En el tema de tributación internacional, este año, por primera vez, 80 jurisdicciones intercambiaron información con fines tributarios en forma automática. Esa es otra agenda muy core del G20, que involucra no solo a miembros del G20, sino a otros países. Entonces, además de las prioridades argentinas, teníamos esta agenda de legado y los desafíos que nos iba planteando el año. Claro, y además, Laura, la agenda no se terminó, porque el G20 que se espera en Japón ya empieza a discutirse en los primeros días del año 2019. Sí, exactamente. Argentina tuvo un gran éxito en esta presidencia a lo largo del año, consiguiendo consensos en todas las reuniones ministeriales, no solo del canal de finanzas, sino también en el canal del Sherpa, en todos los temas, y eso es lo que tratamos de volcar en la agenda de los líderes y en el comunicado final, que era cómo confluían los dos canales, el del Sherpa y el de finanzas, en un documento para los líderes. Todo ese trabajo se vino haciendo con el apoyo de todos los miembros, y en especial trabajando mucho con la Troika, que era en nuestro caso Alemania, y Japón como presidente que sigue. Y durante todo el año trabajamos mucho en la continuidad de nuestra presidencia. Un legado importante creo que es a nivel del G20, y creo que este G20 fue muy importante para el G20, cuando todos estos foros internacionales durante el año estaban en duda su efectividad y su relevancia. Y vimos que para estos desafíos globales es crucial mantener este espacio de diálogo constructivo y de búsqueda de soluciones y lograr ese consenso y ese diálogo entre todos. Entonces creo que le dejamos un buen legado en un año difícil en ese sentido. Después las prioridades de Argentina, el futuro del trabajo, infraestructura para el desarrollo, son dos prioridades que trabajamos en el canal de finanzas y que Japón va a continuar. Por ejemplo, te puedo anticipar que infraestructura es una prioridad de Japón del año que viene. Entonces nosotros trabajamos en la parte específicamente financiera de infraestructura, que es viendo que hay una brecha enorme de infraestructura, tanto física, digital, de inclusión, y viendo que hay recursos en manos de inversores privados
privados, institucionales, que están buscando otras oportunidades de inversión y podría ser infraestructura, un área en la que estén interesados, nosotros trabajamos en construir ese canal, ese vehículo financiero para canalizar esas inversiones del sector privado en la infraestructura y convertir a la infraestructura en una clase de activos, lo que se llama técnicamente una clase de activos, que ya hay historias de éxito de esto en el mercado financiero. Y para eso, Argentina propuso una hoja de ruta con 7 pasos, 5 dimos este año y Japón va a seguir con los siguientes. Entonces es muy importante la continuidad de nuestro legado y de nuestras prioridades trabajando con Japón el año que viene y con Arabia Saudita el siguiente. Para Laura, por ejemplo, previamente a la reunión de líderes y a las reuniones de los Sherpas, hubo, por ejemplo, otros espacios de debate, de discusión, el P20, por ejemplo, de parlamentarios, donde llevaron propuestas también previas al documento. ¿Cómo tomaron estas propuestas? ¿Qué se tomó? ¿Qué no se tomó? ¿Qué importancia tienen este tipo de encuentros? Y agregarle un dato, complementando lo que dice Martín, que la propia Unión Interparlamentaria Mundial confirma que se va a hacer el P20 también en Japón. Eso es muy importante, como decíamos, para la continuidad del legado de la presidencia argentina. Yo creo que más allá del G20, todas las iniciativas de la sociedad civil, de otros grupos, los grupos de afinidad y los presidentes de parlamentos fueron muy importantes porque enriquecieron muchísimo nuestra presidencia. Desde que asumimos la presidencia del G20, el presidente Macri y todo el gobierno fue muy claro en que este G20 no es del presidente nada más, ni de los que tenemos el privilegio y la oportunidad de conducir alguno de sus canales, ni del gobierno, sino que es un G20 de la Argentina y que tiene que tener el impacto mayor posible. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre trabajamos con todos los grupos, los de afinidad y todos los otros grupos que se fueron formando, que tenían mucho que aportar y enriquecer especialmente las prioridades de Argentina. Y creo que el hecho de que cuanto más gente estuvo pensando estos mismos temas y más que nada pensando y repensando la inserción de Argentina al mundo, qué lugar tiene que ocupar Argentina al mundo, creo que fue un ejercicio muy importante más allá del resultado, el comunicado y la cumbre de líderes. Creo que fue algo muy, muy bueno para todos y todos los que de algún modo estuvimos involucrados, tuvimos el privilegio de enriquecernos con otras instituciones, de otros países. Seguro. Y eso nos va a quedar también. No somos los mismos, me parece, en Argentina antes que después de este G20 y felicito también la iniciativa, por supuesto, de reunir a los presidentes de parlamentos que son un factor de decisión importantísimo en nuestras democracias, también debatiendo estos temas, porque son al final los encargados de llevar también estas iniciativas a cabo en la práctica en los países, ¿no? Seguro. Laura, gracias y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Muy bien. Seguimos aquí, esto es Diplomacia Parlamentaria por Diputados Televisión. Nuevo bloque de Diplomacia Parlamentaria y vamos a hablar de la Unión Interparlamentaria Mundial, Martín. Así es, porque mucho se pregunta uno, ¿hay un organismo que nuclea a los parlamentos del mundo? Eso es la Unión Interparlamentaria Mundial y nos acompaña Juan de Dios Incunegui, quien es el director general de Diplomacia Parlamentaria de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Juan de Dios, gracias por acompañarnos. Por favor, gracias Fernando, gracias Martín. Bueno, vamos a tener más información. Por supuesto. Con un invitado especial. ¿Quién mejor para presentar o explicar la Unión Interparlamentaria Mundial que nuestro invitado especial vía satélite, podríamos decir? Así es, Mr. Martin Chungong, de Secretary General de la Unión Interparlamentaria Mundial, de APA. Do you listen? Thank you for the contact. Thank you for the contact with us. How are you? Thank you very much for inviting me to this program. I'm deeply appreciative of your invitation. Mr. Secretary, could you please define the APU in the sentence? Yeah, thank you. I think that we could, in a nutshell, describe the IPU as the global organization, the global convener of parliaments that seeks to bring the voice of the people to international decision-making so that
those decisions are accountable and reflect the views of the people. Yeah, Martin, which one is the work today and you about in the different Congress or different debates in the world at this moment? Well, the IPU has a membership of 178 national parliaments across all the continents in the world. And we have to mobilize them, each one of those parliaments, to contribute to improving upon the way global governance unfolds, making sure that decisions that are taken at the international level are taken in a manner that is transparent and accountable to the people. And so we maintain a relationship with each one of the 178 member parliaments, including the Congress of Argentina, to make sure that the parliament there is very robust in contributing to global governance. I am pleased to say that as far as the Congress of Argentina is concerned, we have very active members such as Rodolfo Otube, who is the president of the regional grouping, the GRULAC. We also have Mr. Romero, who chairs a very important committee in the IPU, the Committee on UN Affairs. So we count on support of our member parliaments to bring accountability and democracy to international decision-making. Mr. Secretary General, I would like to ask you about the role of the parliaments and in this new world of global governance. Yeah, first of all, I think that we have to look at the results that we want to achieve. We want to have a more effective, efficient, accountable governance globally. And we think that parliaments have to play a role in that because they represent the people. They have to use those powers that are assigned to them in their constitutions, lawmaking, oversight, budget allocation, and representing the people. They have to use all these powers to influence decision-making at the international level. And that is what we are trying to do. And for this to happen, the parliaments themselves have to be effective at the national level. They should be able to engage with their governments at national level, with their constituents at national level, in order to reflect the views of these constituents at the international level. At the international level, we encourage them to participate in the various structures that are out here that would give them the opportunity to influence the decision-making processes. For instance, we have the United Nations Human Rights Council here in Geneva. We have just had a very successful meeting of the Council on human rights, democracy, and the rule of law. And I am very pleased that parliaments were present in large numbers in order to drive home the importance of parliaments in promoting democracy, the rule of law, and human rights in general. We have also just had the Parliamentary Conference on the World Trade Organization, and parliamentarians have been very strong in promoting an accountable, fair, and equitable international trading system, and making sure that the World Trade Organization that is supposed to promote the system is well-resourced and is effective in delivering on its mandate. These are things that parliaments can do when they are present on the international scene. But also, it is important for them to take home the outcomes of the various deliberations on the international scene in order to factor them into the work that they do at the national level, creating legislative frameworks, making sure that government is implementing commitments undertaken internationally, providing the necessary resources for designing policies and implementing those policies, and making sure that whatever decisions are taken, whatever policies are implemented, are commensurate with the real needs of the people that parliaments represent. Mr. Secretary General,
how do you would define the parliamentary diplomacy? Parliamentary diplomacy, I would say, is a platform which allows parliaments to talk to each other, allows parliaments to share experiences, allows parliaments to promote dialogue among themselves in order to achieve a world that is a better place for everybody. The organization was founded on this value, that of dialogue and mediation as a means of resolving or preventing conflict instead of going to war. And so the IPU actually provides a forum for doing that during our assemblies and other specialized meetings where parliaments from across the world come together and share experiences and views on those issues that are on the global agenda. We are also very active in promoting dialogue between countries. For instance, the IPU over several years has been promoting dialogue between the parliaments of North Korea and South Korea to ensure that these two parliaments can accompany the intergovernmental processes that are intended to bring about peace on the Korean Peninsula. We have mechanisms that are dedicated within the IPU to promote parliamentary diplomacy, such as the Committee on Middle East Questions, which is a forum where Palestinians and Israeli parliamentarians can come together and discuss issues of common interest in order to create an atmosphere that is conducive to the conclusion of peace in that region of the world. And we have a lot of experiences in the past that we rely on. For instance, you may not know, but when you had the conflict between Argentina and the United Kingdom over the Malvinas, the first contacts between parliamentarians of the two countries took place at the IPU at a time when the war was still going on. And it created an environment that was to lead to a better interaction between the governments of the two countries with a view to the resolution of the war. So those are the things that parliamentary diplomacy can do, bringing parliaments and parliamentarians together, uniting them in a common endeavor to promote peace and prosperity in the world. Secretary, you know that you have few time, and but we want to talk. We want to question you. In Argentina, we start summit of P20 in the context of about summit G20. Do you think it's possible in the next time, in the future, organize a P20 in another place of the world, like next year in Japan? First of all, let me congratulate the Argentinian authorities for making this P20 summit happen. I think that the participation in that P20 summit testifies to the importance of that platform. In fact, there were only 2 G20 members that were not present at that meeting. All the other 18 were there at the highest level. And the fact that it is now a summit is a testimony to the importance of the event. We think that it is important for parliaments and the governmental authorities to work hand in hand in order to promote the goals of the G20. As I have said before in this interview, the IPU aims to be the global convener of parliaments, making sure that parliament's voice, the people's voice, is heard at international fora such as the G20, so that the decisions that come out of the G20 summits are informed by the real interests and aspirations of the people. And the P20 summit in Argentina, I believe, achieved that because it allowed the parliamentary authorities of these countries to come together and forge their own views and perspectives on how the world's issues could be resolved. And if you look at the outcome document of that parliamentary summit, you will see that there is a clear request for the P20 to become an institution within the G20. And
we are already in discussions with the Japanese authorities to identify modalities for the convening of another P20 in Japan next year. Of course, the initial signals are positive, and we would like to encourage this type of institutions that can make parliaments more relevant, because they work with the executive arms of government in order to serve the interests of the people. Sir, you are bringing us very good news. Thank you for that. Just Yes. we would like, if you want to, we invite you to send a message to the people of Argentina and the peoples of the world. Thank you for this opportunity. I just want to congratulate the people of Argentina. I know that the country is experiencing difficult times, but I'm sure that they will overcome the current crisis. And I encourage them through their representatives in Congress to work to promote a dialogue, to promote mediation as a means of resolving conflict. The world today is experiencing pushback on multilateralism. There are attempts to undermine the value of multilateralism. There are countries that are retreating into isolationism and I would say unilateralism. But when we look at the problems facing the world today, they are global problems. No one country can claim to be able to resolve these problems alone. So I want my message to everyone is that we should promote unilateralism as a means of achieving a prosperous, a more peaceful world. It will allow us to tackle issues of the day such as terrorism and violent extremism. It will help us to tackle the issues of development, including implementation of the new development agenda, the SDGs, the Interparliamentary Union, which was created 130 years ago. It advocated for dialogue, for multilateralism as a means of achieving a more peaceful and prosperous world, a world that will be beneficial to all without any exclusions. Mr. General Secretary, thank you for the answer. Thank you for the contact with us. Thank you very much for giving me this opportunity. I hope that you are a little bit more edified on what the IPU can bring to the table. Thank you. Martín, Bueno, pausa. Interesante, Interesante, La verdad claro, que estuvimos hablando con el secretario general de la Unión Interparlamentaria Mundial. Juan, no sé si vos apreciaste también, como nosotros, coincidís que varios temas, ¿no? Por un lado, destacó, bueno, toda la organización del G20 aquí, la continuidad de lo que puede ser el P20 a nivel mundial, que comenzó aquí en la Argentina, y lo que significa la diplomacia parlamentaria, ¿no? Este mensaje que envía el secretario general. Sí, el secretario general, Martín, nos has dado muy buenos ejemplos del rol de la IPU, de la Unión Interparlamentaria, y olvidó mencionar que tenemos 8 premios Nobel de la Paz que son expresidentes e inclusive secretarios generales de la Unión Interparlamentaria, porque una de las funciones es promover la paz. Bueno, de hecho, él mencionaba recién el tema de Malvinas, ¿no? Durante la guerra de Malvinas, esta Unión Interparlamentaria que trató de acercar posiciones entre las diplomacias de ambos países en la búsqueda de la paz, ¿no? Es muy relevante eso. Absolutamente. Y creo que habló muy bien de la Argentina. Y además un dato poco conocido también es el tema, estos trabajos que estuvieron haciendo en épocas de Malvinas. Juan de Dios, próxima reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial. Todavía no se definió la fecha, pero va a ser en espejo siempre con el G20 de líderes de Estado y de Gobierno. Va a ser en Japón en junio. Así que esperamos que se defina la fecha y ojalá, bueno, ustedes se pueda cubrir con este programa también, porque Argentina ha quedado como fundadora. Si continúa el P20, Argentina ha sido quien fundó y ha hecho un aporte, yo creo, al crear una arquitectura para el debate o la búsqueda de soluciones de problemas globales, ¿no? Que realmente el mundo lo necesita. Juan, antes de que te vayas, queremos aprovecharte para preguntarte cómo viste el G20, cómo viste el P20,
hacer un balance, por lo menos sintético, de lo que fueran estas jornadas en la Argentina. Bueno, tal vez una palabra puede resumir lo que es inmejorable. Sinceramente, de todo lo que dependía de la Argentina, creo que se hizo en forma excelente, desde todo punto de vista, tanto la cuestión de fondo, que no dependía de Argentina, sino que Argentina era un articulador más allá de su propia opinión sobre los distintos temas, y por supuesto la parte que también es importante, logística, de formas, todo fue realmente impecable. Es algo que no decimos solamente desde la Argentina, sino que se está hablando en el ámbito del G20 y a nivel mundial, ¿no? Creo que el propio Martín Chungón, que es un gran experto, lo ha dejado muy claro. Así que desde todo punto de vista, obviamente los desafíos continúan. La cumbre de líderes no agota los temas, sino simplemente es un paso más, pero yo creo que inmejorable, realmente desde todo punto de vista. Muy bien, Juan de Dios, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchísimas gracias. Pausa. Bueno, ahora sí. Pausa y seguimos en Diplomacia Parlamentaria, como siempre, por Diputados TV. Nuevo bloque de Diplomacia Parlamentaria. Martín, vamos a hablar de uno de los grandes también de los países del mundo, ¿no? De los más poblados, como es la India. Así es. Aparte, la India fue un actor importante también en la cumbre del G20. Estuvo el presidente Modi en esta cumbre de líderes del G20. Claro. Y lo tenemos aquí en los estudios. Muchísimas gracias por venir, embajador Sanjeev Ranjan, embajador de la India en la Argentina, un amigo de la Argentina. Bueno, ¿cómo vivió este G20? ¿Cómo vivió la reunión? Porque hubo una reunión bilateral de Mauricio Macri con el presidente Modi en la Quinta de Olivos. ¿Cómo fue todo eso, embajador? Bueno, muchas gracias primero por invitarme. Realmente todo fue un éxito para darle un sumario de todo lo que pasó. Pero en términos de la cumbre en sí mismo, si uno se ve todos los aspectos que le llevaron a cabo durante un periodo de más o menos de un año, terminamos con un éxito en llegar a un consenso sobre el documento final. Obviamente, trabajo duro que lo hicieron todos los países para llegar al consenso en documento. Segundo, todas las logísticas, todos los requisitos fueron cumplidos y todas las delegaciones y delegación de la India, que fue encabezado por nuestro primer ministro Sri Narendra Modi, fueron muy satisfechos con toda la organización de la cumbre. Y en términos bilaterales, nosotros fuimos muy, el primer ministro agradeció al presidente Macri por la gestión especial de organizar una reunión sobre desayuno en su residencia en Quinta de Olivos. Y durante esa reunión se repasaron todos los temas que están en la agenda bilateral. Desde energía, desde cooperación técnica, desde otros aspectos económicos y comerciales, repasaron todos los temas que están en la agenda bilateral y todo lo coincidieron que los dos países debemos trabajar aún más para profundizar nuestras relaciones. Embajador, y hablando del tema de las relaciones, ¿cómo está la relación de Argentina con India? Si vemos en términos de la estructura de política, tenemos los mecanismos bilaterales para tener consultas, digamos, regulares sobre temas que nos ocupamos, no solamente dentro de nuestros países o las relaciones bilaterales, pero la situación global, los temas globales. Si veamos la estructura económica comercial, igual estamos en proceso de profundizar los lazos económicos y comerciales. Si vemos, por ejemplo, el aumento de exportaciones o las diversificaciones de exportaciones, veamos también inversiones de empresas de la India en Argentina y las empresas de Argentina en la India. Entonces, estos procesos se están profundizando y yo creo en los años que vienen este proceso va a tomar un camino aún más profundo. Les doy unos datos de la India. 1.300 millones de habitantes,
7% de crecimiento del PBI en el último año y un nivel de pobreza de no más del 12%. ¿Es así, embajador? ¿Cómo hizo la India dentro de todo este conglomerado 1.300 millones de habitantes en un país democrático, por otro lado, para lograr una pobreza tan reducida, para crecer tanto a nivel económico en los últimos años? Bueno, nosotros ganamos la independencia en 1947 y adoptamos una constitución bajo lo cual nosotros creamos un sistema de igualdad para toda la población y crear las condiciones para la sociedad que pueden subir la escalera en nivel de su vida haciendo los esfuerzos necesarios. Para esto nosotros establecimos una amplia gama de colegios universitarios, digamos, institutos de capacitación. En esos 70 años nosotros logramos crear las condiciones para un mercado de 1.300 millones de personas que hoy en día el crecimiento mayormente se está originando de consumo interno del país. Las necesidades de una población tan grande crea demanda por productos y servicios, no solamente dentro del país, pero en todo el mundo. Para dar un ejemplo, si veamos el sector energético, India es uno de los países que con menor cantidad de recursos por cápita. Nosotros importamos más de 80% de nuestras necesidades energéticas. Ahí veamos una posibilidad inmensa de colaborar con Argentina y ver cómo lo podemos lograr algo definido donde Argentina puede abastecer en nuestra seguridad energética. Igual veamos en el campo de alimentos. Nosotros importamos alrededor de 2.000 millones de dólares de aceite de soja desde Argentina. Mayormente la exportación se fija en aceite de soja. Y nosotros vemos que hay posibilidades de expandir este rubro de productos agrícolas que se puede contribuir nuestras necesidades alimenticias en la India. Entonces hay posibilidades grandes que existen bilateralmente y este proceso de posicionarse el país donde se crean las condiciones adecuadas para que el país se pueda crecer y reducir la pobreza. Es el objetivo, digamos, de la diplomacia y del país. Embajador, ¿qué productos le interesaría que Argentina pueda vender a la India o que la India venderle a la Argentina? Por ejemplo, lo vemos, en el sector tecnológico. Hoy en día INVAP está construyendo una fábrica que va a producir, un reactor que va a producir molibdenum que valora en 34 millones de dólares, que va a tratar cáncer o detectar cáncer también. Es para dar un ejemplo en el sector tecnológico que se puede ampliar este gama. Recién SAOCOMS fue lanzado exitosamente. Tenemos también un sistema espacial, un sector espacial muy amplio. Hemos lanzado satélite el martes. Tenemos unas redes de satélites que utilizamos por comunicación, para agrícola. Y los datos de estos satélites se podemos trabajar los dos países para el beneficio de nuestros pueblos. En nuestro país, igual que Argentina, el sector agrícola es más amplio y necesitamos ese tipo de herramientas tecnológicas para ayudar a nuestros productores, nuestros agricultores. Entonces, agricultura específicamente, hay un sector donde se podemos trabajar en muchas cosas, no solamente desde producto, maquinaria agrícola, silo bolsa, prácticas que se llevan a cabo para producir. La productividad de Argentina es uno de los más altos en el mundo energético, lo hablé de esto, y también otros productos y servicios
Por ejemplo, de tecnología informática, uno de los unicornios de Argentina, Globant, tiene 2 empresas en la India. Ellos proporcionan servicios alrededor del mundo desde estas 2 empresas que tiene en la India. Igual lo veo en otras áreas, como por ejemplo cinematográfico, donde el sector está bien desarrollado en Argentina. Tenemos en la India uno de los más grandes sectores de cine que produce alrededor de 700 películas cada año que se pueden trabajar conjuntamente. Deportes, intercambio, fútbol se está creciendo en la India. Hay posibilidad, todos lo conocen Messi, todos lo conocen Maradona. Entonces, ¿cómo trabajamos que podemos cooperar más en esos sectores? Embajador de Sanjeev Ranjab, muchísimas gracias por estar aquí. Los números son increíbles. Sí, la claro. India es un mundo, son muchas Argentinas juntas, con un crecimiento increíble en los últimos años y con niveles de pobreza muy bajos para lo que son, viviendo en democracia también, ¿no? Coincidimos en los problemas de tránsito. Bueno, sí, tanto por en supuesto. Nueva Delhi como en Buenos Aires. Así Eso es. sí. Bueno, nos despedimos, Nos ¿no? despedimos y nos reencontramos en 7 días. Esto fue Diplomacia Parlamentaria. Gracias.